5. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. Este martes 20 de agosto, año 2019, que iniciamos con tristeza por la partida de Francisco Adolfo Pras Seara, Franchi Pras. Pues tanto el deporte como inmortal del deporte, por su trayectoria en el baloncesto, como por lo que representó Franchi Pras para la crónica deportiva, lo que representó como amigo, como padre de familia, su don de gente bien reconocido y el ejemplo que ha dado con la forma en la que se enfrentó a este gran desafío durante varios años, que finalmente pues se lo ha llevado en una edad en la que un hombre como él todavía tiene muchas cosas que aportar, pero esas son cosas que escapan, ¿no?, a los controles humanos. Él trató de superar el cáncer, recibió las atenciones que correspondían, el amor de su familia, el de sus amigos, y finalmente pues ha partido Franchi Pras pocos días después, una semana después de que lo hiciera otro inmortal del baloncesto, Antonio Chicho Civilio. Ambos fueron miembros de la selección nacional de baloncesto. Franchi estuvo en varios equipos, en los Astros, estuvo en el equipo de Naco, en el equipo de San Carlos, y desde hace años en la crónica deportiva, con Onfalia Murillo primero ahí en Centro Deporte, después desde hace algunos años colaboraba con el rey de la radio, de la radio deportiva, Franklin Mirabal. Así es que toda nuestra solidaridad con la familia de Franchi Pras Seara, con todos sus amigos, y un amigo como él siempre está presente, y su ejemplo también ahí están, para el que le toque pues vivir situaciones similares. Bueno, señores, hay un informe importantísimo del Fondo Monetario Internacional sobre la economía dominicana. Quiero cerrar el tema de la elección de la Cámara de Diputados aportando algunos datos que no manejé en el día de ayer. Quiero también pues hablar de la protesta con la que iniciamos el año escolar, que la manejamos ayer en primicia en el Sol de la Mañana con la comparecencia de Xiomara Guante, la presidenta de la ADP, entre otros temas. Y bueno, ayer también la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia se pronunció rechazando recursos interpuestos tanto por Conrado Pitaluga, el abogado Conrado Pitaluga, y
Andrés Bautista, expresidente del Senado, dirigente del PRM, que ambos están pues acusados en el caso, en el anticaso Odebrecht, porque ese sabemos que no es un caso, sino el anticaso Odebrecht, que hay que simular que es un caso y los jueces ponerse la toga y hacer creer que están decidiendo sobre un caso, pero ellos saben que no tienen nada en la mano, que están sencillamente en un manejo de una temática. Entonces, bueno, en relación con este informe del Fondo Monetario Internacional, este es un informe muy positivo, porque el Fondo Monetario Internacional informó que la economía dominicana repuntó a un crecimiento récord de 7% en el 2018, con un impulso positivo que se mantiene en la primera parte del 2019. Esto está contenido en la consulta del artículo 4 que hizo con El País. Entonces, ahí se explica que el retorno a un crecimiento por encima del potencial del 2018 reflejó una fuerte respuesta de la inversión y del consumo privado a un estímulo monetario oportuno después de la desaceleración del 2017, a condiciones extremas favorables y a un continuo fortalecimiento del mercado laboral. El sólido desempeño económico en los últimos años, apoyado por las políticas públicas, ha resultado en una reducción sustancial de la pobreza, la desigualdad y la convergencia continua de los ingresos de los niveles de la economía avanzada. Una de las cosas muy importantes de la labor de gobierno que ha rendido el presidente Danilo Medina ha sido precisamente la de sacar por lo menos a 1,5 millones de dominicanos de la pobreza. Eso está destacado en esta referencia que hace el Fondo Monetario Internacional. No le está haciendo ningún funcionario local. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esas personas que han salido de la pobreza no necesariamente, aunque algunas sí lo han hecho, han pasado a clase media, sino que salen de la pobreza y se colocan en una posición vulnerable, que cualquier retroceso le devuelve otra vez a la pobreza. Entonces, ese tipo de gobierno, ese tipo de política social de Danilo Medina, que dudo mucho que pueda mantenerse con el mismo énfasis, pues ha sido determinante, y lo que procede es tratar de seguir encaminando esa parte que ya pues ha superado la pobreza, a seguir consolidando una posición que los vaya empujando hacia la clase media. Entonces, en este aspecto, ¿no? En este aspecto del informe, que habla de que el sólido desempeño económico en los últimos años, apoyado por la política pública, ha resultado en una reducción sustancial de la pobreza, la desigualdad y la convergencia continua de los ingresos de niveles avanzados. Dice el fondo que se espera además que el crecimiento modere alrededor de un 5%
y medio por ciento en el 2019 y un 5% a mediano plazo, ambos dentro del rango estimado de crecimiento potencial. La moderación estaría impulsada por una desaceleración de la tasa de expansión del crecimiento, un entorno internacional menos favorable y precios del petróleo más elevados. Es decir, ese entorno internacional es ciertamente menos favorable en estos momentos. Ayer definitivamente pues fue declarada una recesión técnica en la principal economía europea, que es la economía alemana. Esto quiere decir que esta economía tiene 2 trimestres continuos de descrecimiento. Entonces se ha declarado una recesión técnica en esa economía. Cuando esto se vincula con lo que está ocurriendo en la Bolsa de Valores de Nueva York, que ha tenido una cierta recuperación, pero no una señal pues muy firme, más la situación de la economía de la economía china, pues, por la guerra comercial con Estados Unidos. Eso nos habla de un entorno internacional que no es favorable, pero la economía dominicana, no obstante, ha tenido potencialidad de crecimiento aún con un entorno desfavorable. Y eso se verificó, por ejemplo, en lo que ocurrió con la llamada crisis del 2008. Entonces, eso importante. Hay un llamado, por ejemplo, en ese llamado prioriza su información el periódico Hoy, cuando dice que el Fondo Monetario Internacional recomendó al gobierno dominicano hacer un ajuste concentrado para ampliar la base impositiva y reducir el impacto del sector eléctrico sobre el presupuesto nacional. Entonces, está recomendando que dice que la economía dominicana se mantiene entre las más dinámicas del hemisferio occidental, con baja inflación y una posición externa estable, una fuerte expansión en los últimos 5 años que se refleja en un crecimiento promedio de 6.5%. Sin embargo, recomienda eliminar barreras al comercio y a la inversión, continuar la reforma en la educación, la salud y el sistema de pensiones. Reiteró la necesidad de abordar decididamente las debilidades estructurales pendientes, entre estas las pérdidas del sector eléctrico y las ineficiencias, tanto en el mercado de bienes como en el mercado laboral. Recomienda ampliar y fortalecer el sistema de seguridad social, el cual requeriría un espacio fiscal adicional. Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional están en el informe del directorio ejecutivo del FMI, basado en la consulta del artículo 4 de 2019, que concluyó en junio pasado tras su visita al país y que fue publicado oficialmente ayer. Explica que el ajuste que se haga debe ser esquematizado de forma tal que proteja espacio fiscal para la inversión pública y el gasto social que promueven crecimiento. No obstante, dado que la deuda pública está aumentando a pesar del fuerte crecimiento, los directores solicitan mayores esfuerzos para mejorar la sostenibilidad de la deuda. El Fondo Monetario Internacional apoya que se adopte un marco fiscal de mediano plazo con un claro anclaje de políticas y elementos de responsabilidad fiscal para garantizar la credibilidad de las políticas y limitar los riesgos fiscales. Dada la baja inflación que existe en la República Dominicana, apoya que se mantenga la actual postura neutral de la política monetaria, la cual estaría condicionada a nueva información sobre las presiones de inflación.
resalta los esfuerzos continuos de las autoridades dominicanas para el fortalecimiento del marco de la política monetaria y apoyaron los planes para la recapitalización del Banco Central y la introducción de plataforma electrónica de negociación de divisas para incrementar la transparencia y la eficiencia de los mercados de divisas y su política. En el informe, los directores del Fondo Monetario Internacional alentaron la continua acumulación de reservas internacionales, elogiaron el fuerte desempeño económico, incluyendo el dinámico crecimiento, la baja inflación, una posición externa estable y las visibles mejoras en los resultados sociales. Es decir, este es un informe muy positivo para la economía dominicana. Llega en muy buen momento porque hemos vivido situaciones que han menguado el crecimiento, aún nos mantenemos en una situación de incertidumbre, porque pocas veces habíamos asistido a un panorama político sin definición. Aun cuando la no presencia del presidente Medina en la competencia electoral, quita todo el tema asociado a los elementos que pueden ser ruidosos de un tercer periodo, de la búsqueda de un tercer periodo. Quitado ese elemento que es un elemento que pudo haber llevado tranquilidad, lleva tranquilidad, sin embargo, la situación es de incertidumbre. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que viene en la República Dominicana, quién realmente puede y va a ganar las elecciones con tantas situaciones confusas que se han colocado de por medio, y eso hace que mucha gente espere para desarrollar sus proyectos de inversión. Pero con este informe que nos habla de una economía estable, en crecimiento, con baja inflación, con poco impacto de otras cosas en el entorno internacional, esto puede crear un ambiente, contribuye a crear un ambiente distinto al que tenemos hasta ahora. Miren, dije que iba a compartir, ya en otros temas, algunos datos de la cuestión esta de la Cámara de Diputados para dejar ese tema y pasar la página sobre ese tema, pero es importante que se hagan algunas precisiones. Ayer el diputado Henry Merán conversó con nosotros y, entre otras cosas, él se refería a una violación del acuerdo aquel de los 15 puntos o al acuerdo de Juan Dolio. Mientras él conversaba con nosotros, la diputada Miriam Cabral me envió de nuevo una copia de ese pacto con los 15 puntos, y en honor a la verdad, allí no está la alternabilidad en la Cámara de Diputados. Es decir, eso no formó parte de ese acuerdo, por lo tanto, eso no viola un acuerdo del que ese tema no formó parte. Y cualquiera que quiera que revise ese acuerdo, no está lo de la alternabilidad en la Cámara de Diputados. Entonces, por otra parte, yo decía ayer que aunque se agota una formalidad en el comité político y esto se le da apariencia de decisión del comité político, esta es una designación que corresponde al presidente de la República. Esa ha sido la tradición en el PLD. Y nadie ha sido más abierto y generoso en esa parte que Danilo Medina.
Nadie. ¿Por qué? Porque en las administraciones del doctor Leonel Fernández nunca fue presidente, nada más hubo 2 presidentes de la Cámara de Diputados. Y los 2 eran personas de él. En el primer periodo, que fue el periodo, estamos hablando 2004, estamos hablando primero, estamos hablando de dos periodos, porque en una parte, vamos a ver, estamos hablando de 2 periodos. Entonces, en esos dos periodos, 2006-2010, solamente hubo un solo presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín Giminián, que era de Leonel Fernández. Un solo presidente. Y eso se conoció siempre en el comité político, pero eso era una facultad del presidente, y lo que el comité político aprobó fue lo que el presidente decidió. Entonces, Julio César Valentín, el único presidente de la Cámara de Diputados 2006-2010. Es decir, en un periodo en el que Danilo Medina dividió la Cámara de Diputados en 4 para dar una mayor cantidad de oportunidad, solamente hubo un presidente de la Cámara de Diputados, 2006-2010, Julio César Valentín. Pero 2010, 2016, 2016, solo hubo un presidente de la Cámara de Diputados, que fue Abel Martínez, del doctor Leonel Fernández. Entonces, no se había presentado esta situación que se presentó ahora, que en el fondo no deja de ser un gesto de Danilo Medina que le diferencia en su actuación de otros políticos. Ustedes saben en el fondo qué fue lo que hizo Danilo Medina cuando dividió en 4 periodos, en 4 periodos de un año la Cámara de Diputados. Ustedes saben en el fondo qué fue lo que hizo Danilo Medina. ¿Qué fue lo que hizo Danilo Medina? Limitar la posibilidad de que su hermana fuera presidenta de la Cámara de Diputados por más de un año. Eso fue lo que en el fondo hizo, porque al presentarse una aspiración legítima, bien ganada de Yomaira Medina a la presidencia de la Cámara de Diputados, el presidente Medina, con los derechos que ella se ha ganado o se había ganado para buscar esa posición, no puede objetar que ella busque la presidencia de la Cámara de Diputados como le correspondía. No puede objetar eso, como que ella la busque como le correspondía. Sin embargo, piensa en que eso puede traer, qué sé yo qué, imputaciones de nepotismo, etcétera. ¿Y qué es lo que hace? Es decir, aprovecha la aspiración de ella y entonces crea un marco distinto y le pone principio y final en el caso de ella. Si ella va a la presidencia de la Cámara de Diputados y no está ese límite de que el año siguiente viene otro y el año siguiente viene otro, ¿quién habría presidido la Cámara de Diputados durante estos 4 años? ¿Ustedes creen que los diputados, teniendo a una hermana del presidente y siendo la mayoría de esos diputados danilistas, van a cambiar ese canal
de comunicación directa que tienen, esa línea directa con el presidente, por cualquier otro, por más, porque que también lo hay, que son comunicación directa, porque y vínculos políticos muy fuertes, pero no era igual. Es decir, si Danilo Medina no hace eso, que en el fondo lo que hizo, es decir, toda esta crítica él se la está ganando. Él se la está ganando por haber limitado a su hermana a estar un solo año en la Cámara de Diputados. Eso fue lo que él hizo. Entonces aprovechó y dijo, pero esta es una oportunidad para que varios diputados que tienen méritos, que todavía no han sido presidentes, lo sean. Y se dividió la cosa en 4. Pero en el fondo todo partió de ahí. Y fíjense que ahora, gente que no hizo eso, porque primero no colocó nunca a nadie que no fuera de él como presidente de la Cámara de Diputados, entonces cuestiona y que fulano no cumple acuerdo, cuando se sabe que sí, ciertamente hubo acuerdo. Pero ese acuerdo llegó roto al momento de producirse este acontecimiento, y ya eso lo analicé en el día de ayer. Entonces lo que quería era ofrecer esos datos que ya ofrecí. Bueno, el 12 de octubre hay juicio de fondo del anticaso Odebrecht. El magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia ayer emitió una resolución, la resolución 2997-2019, y ahí se pronuncia en contra de recursos interpuestos tanto por Conrado Pitaluga como por Andrés Bautista. Ellos alegaron una serie de fallas en el caso, por ejemplo, de Conrado Pitaluga. Conrado Pitaluga llega al juicio de fondo del anticaso Odebrecht. Llega al juicio de fondo, pues con imputaciones que no estaban en la acusación, que no formaban parte de la acusación. Por lo tanto, al no formar parte de la acusación, él no pudo ejercer ningún tipo de defensa frente a cosas de las que no estaba acusado. Y definitivamente, pues, en los tipos penales que con lo que va a juicio de fondo, hay parte de eso. Hay parte de eso. Y Andrés alegó una serie de defectos, pero no. Esto es una papa caliente que nadie quiere encargarse de resolverla, sino que se resuelva en cualquier otro sitio. No, a mí no venga con eso tú no me lo tira a mí, que ese tollo no lo hice yo. Entonces, ¿qué dice, entre otras cosas, esta cuestión? Vamos a ver, Conrado Pitaluga sustentó su recurso bajo el alegato de que la desnaturalización de los hechos y las actuaciones procesales y violación de un precedente jurisprudenciales constantes de esa Suprema Corte de Justicia, por lo que el magistrado presidente de la Suprema, Luis Henry Molina Peña, juez de los incidentes en la etapa concluida, lo rechazó por carecer de fundamento capaz de justificar la modificación o revocación de la decisión recurrida. En cuanto a la presunta violación de un precedente jurisprudencial de la Suprema, el magistrado Molina explicó que su decisión no ha desconocido un antecedente, sino que ha sentado un precedente esclarecedor sobre su posicionamiento en relación a su competencia respecto a las implicaciones de las disposiciones de los artículos 303, 305, etcétera, etcétera. Entonces,
Lejos de transgredir la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, reconoce que los tribunales de la República Dominicana tienen la responsabilidad de observar los aspectos vinculados a la Constitución, diciendo todo lo que sea necesario para mantener el estatus de norma suprema. Todo esto concluye a que están rechazados estos recursos, está fijado, como se había establecido, el juicio de fondo para arrancar el día 12 de septiembre, y ya veremos qué pasa ahí con este caso, y veremos si mientras el anticaso Odebrecht sigue su curso, si se empieza entonces la preparación, los preparativos del caso Odebrecht, que todavía no se ha tratado, ni se ha investigado, pues, y que queda abierto. Vamos a ver cuándo se inicia, pues, todo este proceso de instrucción complementaria para conocimiento de este caso. Pero, repito, el anticaso continúa como caña para el ingenio, y el próximo 12 de septiembre se conoce el juicio de fondo de un caso que los jueces saben que no es caso, pero que hay que mantenerlo hasta ver qué se hace con él. Cambio y fuera.